Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que veas este video, y sé bienvenido a un nuevo video de El Penalista Blog. El día de hoy vamos a hablar del delito de violencia intrafamiliar, este delito que ataca el bien jurídico o el derecho de la armonía o la unidad familiar. Obviamente siempre basados en la ley, la jurisprudencia, los doctrinantes y demás. Y sin más preámbulos, comencemos. Este delito en su artículo 229 nos dice que el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro del núcleo familiar incurrirá en una pena de tantos. Y el inciso segundo ya nos habla de un agravante. Entonces ya haciendo énfasis en la conducta básica, nos dice que consiste en maltratar física o psicológicamente a cualquier miembro del núcleo familiar. Digamos que valga la redundancia, es la parte nuclear, la parte más importante, la parte principal de esta conducta en la que hay que hacer mucho énfasis. Entonces, el bien jurídico protegido, que recordemos es el mismo derecho fundamental, porque el derecho penal protege los derechos más importantes, los derechos más esenciales para poder vivir en comunidad, para que se pueda desarrollar la vida en comunidad. Y en este caso, el objeto jurídico, el bien jurídico, el derecho protegido, que es lo mismo como quieran decirle, va a ser la armonía o la unidad familiar, que es ese estado de armonía, de apoyo, de asistencia que debe existir entre los integrantes de un núcleo familiar, y ligado a eso, a sus deberes de constituir un mundo en común. La familia es una institución según el punto de vista sociológico, y las personas tienen esa obligación jurídica, esa obligación moral de protegerse, de apoyarse, de brindarse asistencia y de constituir un mundo en común, según lo que dicen unas teorías que son de origen sociológico, que el derecho ya ha venido años atrás acogiendo. Entonces es muy importante siempre comprender las palabras primero como lo dicta la ley, como lo dicta la jurisprudencia, o si no en su sentido natural, que es muy importante para el tema de la interpretación en derecho. Entonces, ¿qué es maltratar? Pues hemos sacado estas definiciones, que es tratar con crueldad, dureza, desconsideración a una persona o un animal, tratar algo de forma brusca, descuidada. Y la tercera, que ya es de internet, que me parece realmente bastante acertada, es causar daño físico o moral a una persona o un animal, generalmente con golpes o insultos. Y ojo, porque la violencia intrafamiliar no es solamente se ejerce mediante golpes, mediante violencia física, también se puede ejercer mediante violencia moral, violencia psicológica. Es decir, el ejemplo más importante de esto son los insultos. Y ahí, como aparece en pantalla, le acusaron de maltratar a su esposa, ¿no? Un ejemplo ya de internet. Los sujetos, los sujetos activos y pasivos son calificados en cuanto deben ser miembros de un mismo núcleo familiar. ¿Qué queremos decir con que los sujetos son calificados, son determinados, como quieras decirle? Bueno, porque aquí el autor va a tener una cualidad especial, y también la víctima o el sujeto pasivo, que es el titular de ese derecho que se está viendo lesionado, van a tener cualidades especiales. Es decir, no van a ser X y Y, cualquier persona del común, no. ¿Y cuál es esa cualidad especial que los determina? Bueno, que deben hacer parte ambos del mismo núcleo familiar. El verbo rector, aquí haciendo un comentario en cuanto a la Corte Constitucional, que nos dice que es maltratar física o psicológicamente, y también incluye agresiones verbales, actos de intimidación y todo trato que menoscabe la dignidad humana. Es un tipo penal subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley así lo ha establecido el legislador, que este delito solamente se aplica cuando no se cometa otro que sea mayor. ¿Cómo así mayor? Que sea más grave, que tenga pena mayor.
¿Por qué se hace esto? Bueno, esto es consideración ya de la ley, el mismo legislador en el Congreso así lo ha decidido. Y un ejemplo, porque ustedes se preguntarán, bueno, algunos se preguntarán, ¿qué delito puede ser mayor? Bueno, obviamente, por ejemplo, lesiones personales que tengan una gravedad. Recordemos que las lesiones personales se clasifican según el resultado. Bueno, unas lesiones personales que tengan una gravedad alta, ya sea que la persona quede con secuelas permanentes, que la persona, por ejemplo, quede mutilada, por decir algo, serían casos de mayor gravedad y se aplicarían esos delitos. Es un delito de consumación instantánea, es decir, que se admite que se puede ejecutar en un solo acto, en un solo momento, aunque obviamente debe tener una entidad suficiente para lesionar. ¿Qué quiere decirnos esto? Que no es necesario que se dé una seguidilla de golpes o una seguidilla, por ejemplo, toda la semana, todo el mes insultando, todo el mes golpeando a una persona. No, es que hay que esperar que la persona sea maltratada y golpeada todos los 6 meses para poder denunciar. No necesariamente. ¿Por qué? Porque este delito también tiene la característica de ser de consumación instantánea, es decir, en un solo acto puede bastar para que se encuentre consumado, no para que sea tentativa, no, sino para que ya digamos que el delito se cometió, ya el resultado quedó, ya se consumó, por decirlo de esa forma. Y obviamente pues esos actos deben tener cierta entidad, es decir, deben tener cierta gravedad, porque hay un principio que se llama de la antijuridicidad material, es decir, que en derecho penal se debe castigar, ese es el ideal, las lesiones más graves, no las lesiones chiquiticas, no, sino las lesiones más graves, las que más afecten los derechos más importantes. Y recordemos que hay otra cosa que debemos tener en cuenta, y es que, por ejemplo, los padres, en virtud de la patria potestad, gozan de un derecho de corrección, es decir, algunos padres escogen corregir a sus hijos, dirigirlos, por ejemplo, con alguna palmadita, con una que otro castigo físico, por ejemplo encerrarlo en su cuarto por un lapso corto, etcétera. Es decir, hay que distinguir también la violencia intrafamiliar con el tema del derecho de corrección que tienen los padres, y una forma muy fácil de distinguirla es por la entidad de las acciones. No es correcto que una persona insulte a otra sin remedio o la violente físicamente de forma grave y se escude en el derecho de corrección. No, entonces ahí en ese tema de la entidad, de lo que se hace, también podemos distinguir mucho un delito de un derecho. Ahora, esta parte que la verdad varía bastante, pues esta información tiene una base de una sentencia de 2020, yo creo que sigue siendo así, y es que el tema de que los compañeros permanentes o los cónyuges, para ser sujetos activos, deben integrar el mismo núcleo familiar, ya eso lo dijimos, pero ¿qué pasa? Que este delito no se podría cometer porque, en los casos en que las personas se encuentren separadas, en que sean parejas separadas. Y bueno, es decir, ya no entraría en la descripción típica, en el tipo que es la descripción, el tipo penal es la descripción que vemos en el código, lo que aparece ahí escrito, lo que compone el delito, pues ya no sería predicable, porque hay esta exigencia, y es que los cónyuges y compañeros integren el mismo núcleo familiar, situación que no tendrían las parejas separadas. Entonces, como ya lo dijimos, y bueno, en caso de que haya alguna agresión en los casos de las parejas separadas, pues ya tendríamos que remitirnos a otros delitos, por ejemplo, en el caso de lesiones personales. Y hay que decir algo, lesiones personales no serían cualquiera, serían lesiones personales agravadas en razón al parentesco. Así se ha determinado según la Corte en estos casos. Entonces, y ya por último, para finalizar, pues todo el tema de la igualdad, y es que también este delito incluye a las personas, a las parejas integrantes de el mismo sexo, que están integradas por
el mismo sexo. Entonces aquí vemos la referencia, la bibliografía, tal como se los dije antes. Y muchísimas gracias por ver este video. Espero que haya sido útil, que nos haya dejado alguna enseñanza, y si así fue, te pido que me apoyes con un like y una suscripción para más información, y te mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.